Eh, Hay otros temas, sí, es verdad, hay otros temas, pero la profecía tiene una función muy importante en la vida del cristiano, que no debemos en ningún momento de despreciar y debemos de apreciar, porque precisamente hay bienaventuranzas en la profecía, en conocerla, en saberla, en estudiarla. Así que el conocimiento de la profecía bíblica debe hacer 3 cosas en nuestra vida. 3 cosas deben de hacer en la vida del cristiano, de aquel incluso que asiste a la iglesia, para que le haga pensar y le haga sentir por qué Dios ha puesto estas profecías en su palabra y quiere que yo las conozca y qué quiere que yo haga con ellas. En primer lugar, la profecía debe despertar al creyente dormido. Y qué importante es. Hay muchos que nos acomodamos, nos ponemos en un estado de stand-by, bueno, yo no... Y no nos damos cuenta de que nos estamos durmiendo. Y el Señor dice, despertad, estar atentos, que hay muchas cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Por eso el estudio de la profecía. En segundo lugar, la profecía debe desafiarnos a vivir vidas santas, vidas que honran y glorifican el nombre del Señor. Si esto está por venir, ¿cómo me hallará? ¿Cómo me encontrará? ¿Dónde estaré? ¿Qué estaré haciendo? Y debe de hacernos, debe desafiarnos a vivir vidas santas. Y en tercer lugar, la profecía debe disuadirnos a predicar a los perdidos. El tiempo es corto. No sabemos, pero la segunda venida de Cristo es inminente. Y esa palabra significa que en cualquier momento está todo listo para que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, entonces hay de dolores, hay de sufrimiento y hay de que se habrán perdido oportunidades que no se quisieron aprovechar. Y el Señor nos llama la atención. Así que cuando yo escucho y entiendo la profecía bíblica, siento la urgencia de hacer estas 3 cosas. Despertar de mi letargo espiritual, vivir una vida santa y piadosa y predicar a los perdidos. Con esta idea quiero llevaros al capítulo 14 de Apocalipsis. Y vamos a ver ahí que este capítulo 14 es un paréntesis en medio de un tiempo de gran tribulación. Y Dios hace este paréntesis para mostrar su misericordia y de una manera muy especial para mostrar su gracia y su juicio. Gracia y juicio. Ese será el tema que trataremos en esta mañana. Gracia y juicio. Hay tiempo para la gracia, viene el tiempo del juicio. Así que busquen por favor Apocalipsis capítulo 14. Hemos visto antes de la Semana Santa las 2 primeras secciones, que es el capítulo 14 del 1 al 5 y después vimos del 6 al versículo 13 y hoy vamos a profundizar un poquito más en los versículos del 14 al 20. Aunque haremos un breve repaso después de tener una oración y entonces entraremos en esto. Pero dice así el texto: miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo:
mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la tierra, y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vamos al Señor en oración y vamos a pedirle a Él que nos dé la interpretación y la intención de este texto para saber qué hacer en nuestra vida y qué hacer con la vida de los que nos rodean. Oremos al Señor. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por tu amor mostrado al enviarnos tu palabra y estas profecías que nos enseñan lo que está por venir. Señor, todavía no han ocurrido, pero no es ningún traidor el que advierte, el que prepara, el que anuncia, aquel que dice, cuidado, hoy es tiempo agradable, pero vendrán tiempos que no serán así, serán muy difíciles y tendrán sus consecuencias los que no hayan aprovechado ese tiempo de gracia. Ahora, Señor, háblanos y enséñanos a través de tu palabra para que podamos conocerte mejor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Así que hoy en este capítulo 14 vamos a ver esa gracia y juicio. Y este capítulo 14 es un paréntesis, como se estaba diciendo, entre los juicios, o sea, donde estamos viendo esa secuencia de juicios de la gran tribulación, y este paréntesis interrumpen esa secuencia para que la humanidad piense y se arrepienta. Esto es gracia de Dios. Dios dice, la paga del pecado es muerte. Pero en tanto en cuanto tú tienes tiempo, quiero mostrarte mi gracia, quiero mostrarte mi amor, quiero mostrarte mi misericordia. Pero no voy a tomar por inocente al que pisoteare la sangre de Cristo, al que despreciare el amor de Dios, al que no tiene en cuenta el mensaje que Dios nos ha dado y ha preservado por miles de años para que sus hijos los vivan y los anuncien a los que les rodean. Así que Dios nos muestra aquí su gracia. Gracia es regalo de Dios no merecido. Gracia es la influencia del poder de Dios en la vida de una persona. Cuando tú sientes en tu mente y en tu corazón que Dios te está diciendo, tu vida no es agradable delante de mí, pero yo quiero que si tú, arrepentido, vienes a mí, crees en mí, me aceptas a mí, y yo te limpio con mi sangre preciosa de todos tus pecados y te hago hijo de Dios. Los que le reciben, los que creen en Él, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Estos, dice el Señor, que reciben la gracia de Dios. Regalo, gracia es regalo de Dios no merecido. Escúchame, tú no mereces el amor de Dios. Mira a los ojos a Dios y dile al Señor, Señor, tu misericordia estaba pensada para mí. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Y el Señor te va a indicar y te va a señalar realmente. No es a los hombres a quien tienes que confesar tus pecados, no es a los hombres a quien tienes que entregar tu vida, es al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que siendo quien es, se hizo tu Salvador. Estabas perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Hay una condición en tu vida, estás perdido, pero Dios no quiere que tú te pierdas. No se pierda. En cambio de no perderse, lo que le da al perdonarle y limpiarle de sus pecados y creer en Cristo, lo que le da es vida eterna. ¡Qué bendición tan grande!
al recibir lo que Dios hace por nosotros. Así que en este texto, además de incluir otros temas, mensajes y otros personajes que nos ayudarán a entender la obra de Dios durante la gran tribulación, aquí vemos ese paréntesis en medio de esa tribulación, en medio de ese castigo que merece la tierra y los habitantes de la tierra, vemos ese paréntesis que es aliento a los que están sufriendo y nos demuestra que Dios siempre, en este texto nos demuestra que Dios siempre triunfa al final. Este es un paréntesis en medio de la historia de la vida, de la realidad, de la historia de Dios, de la historia de la tierra, un paréntesis que nos muestra el final de la historia. Es como un capítulo en medio de un libro que nos dice, tranquilos, no sufráis, al final el vencedor es Cristo. Y qué bueno es que en este paréntesis nos deslumbra realmente lo que va a pasar al final. Aquí nos muestra el final de la situación. Nos va a decir, este es el final glorioso que ocurrirá a los creyentes. Pero también nos va a decir, este es el final desastroso que sufrirán los incrédulos. Aquí vemos realmente lo que le esperan a los cristianos y los que le esperan a los anticristianos. Porque recuerda que hay Cristo y anticristo. No hay los que dicen, yo paso, yo simplemente me escondo y así como yo hago lo del avestruz, meto la cabeza dentro del agujero, como no lo veo al león, no hay león alrededor de mí. Dios dice la realidad, cerrar tus ojos, disfrutar de este mundo sin tener en cuenta a Dios, y no estoy diciendo, y si vinisteis el jueves, no estoy diciendo que Dios no tiene para disfrutar de esta vida, pero desde luego dentro de lo que es legítimo según el legislador de la palabra de Dios. Y qué bueno. En esta primera sección de este capítulo 14, del 1 al 5, los versículos del 1 al 5, vimos que el Cordero de Dios, vimos al Cordero de Dios con los 144.000 sobre el monte de Sión, o sea, Jerusalén. Estos están marcados con el sello de Dios, llevan en sus frentes los nombres de ellos y de su Padre, Dios. Estos 144.000 son 144.000 fieles seguidores del Señor Jesucristo. Son propiedad de Dios. Llevar el nombre de Dios indica la propiedad a quien pertenece. Y qué importante es tenerlo en cuenta. Nosotros también, los que hemos creído en Cristo, llevamos el nombre de Dios grabado en nuestro corazón. ¿O ignoráis que habéis sido comprados? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, propiedad de Dios. Qué bueno es tenerlo en cuenta. Tú eres propiedad de Dios por creación, pero eres propiedad de Dios doblemente por redención. Te miró a ti con la cara que tú tienes. Y Dios dijo, Él merece la muerte, el infierno, pero yo le he amado tanto que voy a entregar mi sangre para pagar la deuda de su pecado. Vaya, eso se llama amor, misericordia, gracia, perdón, algo que me faltan palabras para explicarlo. Gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, eso es lo que Él hizo por ti. ¿Sabes lo que espera de ti? Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y qué bueno es entenderlo. Ahora yo debo de corresponder. ¿Cómo? Aquí está mi vida santa para ti. ¿Te pertenece? La guardo santa. Santidad
La palabra santo significa apartado, reservado para una función. Apartar tu vida del pecado, de la maldad, no quiere decir salir de la tierra, cuidado, pero está diciendo, en medio del mundo en que vivís, no participéis de los pecados de este mundo. Y nos está diciendo, santo. El santo es un proceso. Empieza el día que conocimos a Cristo, pero es un proceso continuo de entregarle al Señor, de lavar con la sangre de Cristo, con el agua de la palabra de Dios, un proceso continuo de acercarnos más a Él, un proceso continuo de someternos más a Él y dejarle a Él vivir en nosotros. Porque recuerda, hasta el mismo apóstol Pablo sabía que ese proceso tenía que ir elaborándose durante toda su vida. Y él mismo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la santidad, que es dejar a Cristo vivir en ti. ¿Qué significa eso? No es someterse a hombres caprichosos que tienen decisiones totalitarias sobre tu vida. Es someterte a ese Dios de amor, a ese Señor Salvador, a ese Rey de Reyes, que lo ha pagado todo para que tú y yo tengamos perdón y libertad en Cristo. ¡Qué bendición tan grande! El mismo Señor Jesucristo, hablando de esa posesión suya, dice en Juan capítulo 10, mis ovejas, mis. El hecho que dice mis, dice Señor, ¡qué bendición! Mis ovejas oyen mi voz. ¡Qué bueno es! Y yo las conozco y me siguen. Estos 144.000 nos dice la palabra de Dios que siguen al Señor a donde quiera que va. Señor, donde tú vayas, allí iré yo. Me acuerdo de Hudson Taylor. Él decía, Señor, yo voy a ser misionero donde tú quieras, pero solo una cosa. Tú sé la aguja y yo seré el hilo que sigue donde tú me lleves. ¿Habéis entendido? Por donde pasa la aguja, va el hilo. Ahí está, pero tienes que estar pasado por el ojo de la aguja, agarrado a tu Señor, cerca de Él. Nada te separe. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y escucha, aquí está. Jesucristo es Dios Todopoderoso. Yo y el Padre, dice Él, uno somos. Ahí está el Todopoderoso dándote su promesa, mostrando su amor y declarándote su posesión. Él es tu dueño y Señor. Así que en esta primera lección, ¿qué aprendemos aquí? Que Dios nunca pierde a los suyos. Estos 144.000 empezaron en el capítulo 7. Y fueron enviados a predicar a todas partes en medio de un mundo de mucha adversidad, de mucha persecución. Recuerda, 7 años va a mandar dictatorialmente, engañando, porque va a ser subjetivamente y psicológicamente, el anticristo sobre la tierra. Y estos 144.000, en medio de esta situación, y escucha, encima son judíos, ¡buah! Los judíos, lo que me faltaba, dicen todos los que son antisemitas, y vemos muchas veces que así están pensando incluso hoy en día. Si es judío, destruido. Y estos son judíos que salen a predicar fielmente, porque han entregado sus corazones y sus vidas al Señor Jesucristo, salen a predicar fielmente, y Dios les dice, yo os pongo el sello, mi sello de mi posesión, y yo me hago responsable de vuestra preservación, de vuestra vida. Así que Dios nunca pierde a los suyos. Eres de Cristo, has entregado tu vida a Él, Dios dice, nunca te voy a perder, siempre vas a ser mío. Tu alma, nada ni nadie la podrá arrebatar de la mano del Señor. ¡Qué bendición tan grande! Así que vemos que lo que estamos viendo aquí en estos 5 versículos es que vemos al pastor con 144.000 ovejas en el monte de Sión.
Ese monte de Sión es la morada de Dios. Y qué bueno es, Isaías 8:18 dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señal y presagio de Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Así que es importante este monte, muy importante, porque Cristo vendrá en su segunda vez en ese monte de los olivos. Y nos dice la palabra de Dios, y se afirmarán tus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, Zacarías 14:4, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Estuve en el monte de los olivos mirando hacia la puerta de entrada que está justo donde debería estar el templo. La puerta de entrada, la muralla, y justo de ahí se entran. Los musulmanes han dicho, este camino no va a estar listo para que pueda venir el Mesías de los judíos. Pero es el Mesías, por supuesto, de los cristianos, realmente. Y él nos dice, y ellos saben, esta profecía, por aquí va a entrar. ¿Y saben lo que han hecho los musulmanes? Han hecho todo un cementerio que cubre toda esa puerta para que saben que un nazareo no puede tocar un cuerpo muerto. Y él dice, por aquí no va a entrar, porque estará muerto. Pero nos dice la palabra de Dios que cuando él venga pondrá su pie y un gran valle. Se apartará la tierra a un lado y a otro para dejarle entrar en la ciudad de Sión, en Jerusalén. Así será. Qué bendición tan grande tener un Señor tan poderoso en el que podemos confiar. Estos 144.000, como hemos leído ahí, están totalmente consagrados, santificados al Señor. Serán predicadores fieles, y aunque no sea en tiempo de paz, en medio de la tribulación, y cantan el verdadero cántico nuevo, son leales al Cordero y le siguen donde quiera que vaya, se santifican para Dios y se caracterizan porque no mienten. Un cristiano nunca debería mentir, su vida nunca debería admitir una mentira, su vida nunca debería ser una hipocresía. Si soy de Cristo, soy 100% genuino para Él. Qué bueno, y estos están consagrados para Él, son leales al Cordero, le siguen donde quiera que van, se santifican para Dios y se caracterizan porque no mienten y sus conductas son irreprensibles. Hoy Dios está buscando en esta iglesia cristianos con santidad total, radical, como estos 144.000. Así dice Sofonías, el remanente de Israel, en el remanente de Israel no habrá injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Sofonías 3:13. Dios lo profetiza y así será. La segunda sección que vemos aquí, justo antes de que la tierra sea cegada, seguimos viendo como esa gracia que Dios manda para que escuchen el Evangelio. Ahora nos habla de 3 ángeles que nombramos, que vienen realmente a traer el Evangelio eterno. Y esos 3 ángeles, a propósito, Apocalipsis es el libro de toda la Biblia que más habla de los ángeles. 60 referencias hay en el libro de Apocalipsis solo, con referencias a los ángeles. Esos ángeles que constantemente están alrededor del trono de Dios, adorándole como creador y redentor. Ángeles que llevan mensajes y noticias, ángeles, leemos, que contestan las preguntas que Juan tenía e interpretan algunas visiones, ángeles que lanzan a Satanás del cielo y abren y cierran el abismo y encadenan a Satanás por 1000 años
Los ángeles en el capítulo 14 hacen anuncios y ejecutan juicios. El primer ángel nos dice que trae el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra. ¿Sabes? Los ángeles están con muchas ganas de venir a predicar. Sí, ellos desean venir a predicar el evangelio. Y si los ángeles quieren venir a predicar el evangelio y Jesús murió por nosotros, ¿quiénes deberían tener más ganas de predicar el evangelio eterno? ¿Los ángeles o nosotros, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo? Pues estos ángeles van a venir. Ese ángel que lleva el evangelio eterno va a venir. ¿Y sabes cuál es el mensaje que va a traer? Un mensaje sencillo. Un mensaje muy sencillo, pero muy directo. A algunos, incluso cristianos, no les gusta el mensaje. Y me llama la atención porque he recibido varias veces, entre comillas, reprensión. ¿Por qué hablas de ese tema? El tema que el ángel que trae el evangelio eterno va a tratar es temed a Dios. Ese es el tema. Temed a Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Y la Biblia menciona el temor de Dios muchas veces. ¿Qué es el temor de Dios? Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temer a Dios significa ni más ni menos, me aparto del pecado. Me consagro para Cristo, para Dios. Eso es realmente. ¿Y para qué? Pues para que le den gloria a Dios. El pecador con su pecado, practicando el pecado, no le da gloria a Dios. Pero el cristiano tampoco. El cristiano que no se aparta del pecado no le da gloria a Dios tampoco. Así que, ¿por qué? Porque la hora del juicio llega ya. Viene un juicio. Estamos adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como nos dice ahí. El segundo ángel que aparece, dijimos que hay tres, viene diciendo, ¡ha caído Babilonia! Y es que va a ser así. Este sistema pecaminoso de la sociedad en que vivimos va a caer. La gran Babilonia, que representa el poder político y religioso, va a caer. Ante el Dios Todopoderoso va a caer. El tercer ángel avisa e informa de lo que sucederá a los seguidores de la bestia, que son todos, a propósito, ¿quiénes son los seguidores de la bestia? Que son todos menos los verdaderos cristianos. Seguidores de la bestia son todos, sois todos, menos los verdaderos cristianos, que han entregado su corazón y han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Ah, pero yo no soy de ninguna religión. La bestia quiere eso, le agrada eso. De ninguna, no te preocupes. A uno de dos señores servirás, quieras o no quieras, o a Cristo o al anticristo. Sí, así va a ser. Cristo mismo lo dijo así, el que no es conmigo, todos los demás son contra mí. Así es. Así que el tercer ángel anuncia que estos recibirán la ira de Dios, serán atormentados con fuego y azufre, nos dice ahí, de tal manera que el humo del suplicio sube por los siglos de los siglos, y nos dice el texto, no tienen descanso, ni de noche ni de día. Eso se llama infierno, realmente. Así será. En el versículo número 14 viene el tema que nos trata esta tercera sesión, donde vamos a ver el juicio de Cristo y Armagedón, la batalla de Armagedón. Nos da ya un pequeño panorama para que veamos, viene el juicio, ha habido tiempo de gracia, incluso en este tiempo de tribulación he mostrado gracia mandando estos 144.000 evangelistas para predicar
que hay salvación en Cristo, pero los que lo rechazan, viene el juicio. La primera vez el Señor vino como Salvador. La segunda vez el Señor viene como juez. Así es. Y viene a juzgar. Y te va a juzgar si no tienes a Cristo en tu corazón. Así es. Así que primero hemos visto la parte que tenía que ver con la gracia de Dios. Ahora el juicio. Así siempre ha sido en la Biblia. La palabra de Dios nos dice, mira el amor de Dios. Juan 3:16, en un mismo capítulo lo puedes ver, donde dice, porque de tal manera amó Dios. Eso es gracia. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escucha, el versículo 36, en el mismo capítulo, termina diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, has tomado la decisión. No, yo no tomo ninguna decisión. Vas a tomar la decisión entonces de rehusar. Ninguna decisión es rehusar. La apatía es rehusar. La ignorancia es rehusar, porque esta Biblia no te está prohibida. Tú tienes derecho y tienes poder para poder ver y leer y entender. Y hoy Dios ha permitido que estuvieras aquí en este culto para que escucharas que Dios te está llamando. Pero el que rehúsa creer, dice la palabra de Dios, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La primera vez para salvar, la segunda vez para juzgar. El versículo 14 dice que el Señor Jesucristo viene en una nube blanca. ¿De qué nos llama la atención? De esa primera vez que el Señor vino, cuando ascendió. Nos dice en Hechos, en el capítulo número 1, versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, después que el Señor había resucitado, estando ahí en el monte de los olivos, estaban sus discípulos y él, y dos varones con vestidura blanca se quedan mirando, están con ellos, y los discípulos se quedan mirando a Cristo como asciende al cielo, y en una gran nube blanca desaparece. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Se cumple la profecía. Siempre, puntualmente, se cumplen las palabras de Cristo, las palabras de Dios. Créelo. Los hombres mentimos, nos equivocamos, distorsionamos las cosas, pero Dios siempre cumple fielmente, fidelindamente lo que dice. Qué bueno es, nos dice que tiene una corona de oro, y eso es porque viene a regir. Primero le pusieron una corona de espinas para sufrir, pero ahora viene con una corona de oro para regir, para reinar. Y nos dice que también que en la mano tiene una hoz. Esa hoz habla que viene como juez, y el juez llega la tierra y nadie querrá estar en contra de él en ese momento, cuando ciega la tierra. De versículos 15 al 16 nos dice ahí realmente que debemos de entender. Dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Escuchan, muchos viven pensando que nunca darán cuenta de sus actos al Señor, pero llegará el día cuando el mundo será juzgado por sus pecados. Hoy en día muchos pueden burlarse de nosotros, muchos pueden promover leyes para apoyar el aborto, el asesinato al fin de cuentas. Muchos pueden promover leyes que hacen legales
y dan derechos a la homosexualidad, a la transexualidad, la eutanasia, leyes para destruir la familia. Pero un día sus leyes no servirán cuando estén frente al Señor, frente al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Y Él será el juez. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo mismo cuenta, dice, el enemigo que sembró esa cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles, como vemos aquí. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Así que esto lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13, versículo 39 al 43. ¿Lo crees? La palabra de Dios siempre se cumple. Y para finalizar, los versículos 17 al 20 dan un breve resumen de la batalla de Armagedón. Esa batalla de Armagedón donde se nos dice que 1.600 estadios, aproximadamente 400 kilómetros de largo, es lo que mide Israel. Cuando Napoleón vio aquella tierra dijo, esta es una tierra perfecta para una gran batalla. Desde cada uno de los jefes, desde cada monte, pueden gobernar y dirigir a sus tropas. Y dice que allí ocurrirá esa gran batalla de Armagedón. Todos se reunirán para atacar a Sión, para destruirla. Pero entonces la hoz pasará y cegará toda vida, de tal manera que la sangre llegará a la altura de un caballo y cubrirá toda la tierra. Así será. Nos dice la palabra de Dios. Las uvas están maduras y eso representa el pecado en su máxima expresión. Así es, la maldad del hombre habrá llegado a su límite y Dios dirá, basta ya. No encubras tu pecado, ven hoy y confiesa al Señor tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy es tiempo de gracia, pero en aquel tiempo será tiempo de juzgar justicia. Así que así será. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bueno es nuestro Señor que hoy nos da la oportunidad. Joel, profetizando, en el capítulo 3, versículo número 13, dice, echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Así es. Esa hoz que ciega la maldad está a punto. Hoy tú tienes la oportunidad de conocer al Señor y de tener la vida eterna. En aquel día será imposible. Estamos viendo esos días de maldad. Es urgente que prediquemos, es urgente que nos demos cuenta que el tiempo es corto y que la mies está madura. La realidad es que la paciencia de Dios se acabará y el juicio de Dios vendrá. Hoy el Señor nos dice, estoy siendo paciente. Si es lo que está diciendo, la venida del Señor, algunos dicen, se está retrasando, y el Señor dice, no, que la venida del Señor no se está retrasando, sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiera que no haya nadie aquí, en esta mañana, que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador, porque si no, este juicio caerá sobre ti, porque habrás despreciado la gracia, la misericordia, el amor, el perdón del Señor Jesucristo. Él se dio por nosotros. Hermanos, despierta.
Despierta de tu letargo espiritual y date cuenta de la realidad y de la importancia de que debemos de estar teniendo en cuenta estas profecías. Hermano, es un desafío, pero es una verdad que honra y glorifica el nombre del Señor. Vive tu vida santa para el Señor, esa vida piadosa que honra y glorifica al Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del pecado, de la maldad, de la fornicación, de todo aquello que nos hace impuros para servir y honrar y glorificar al Señor. Y en último lugar, ten en cuenta, Dios te está disuadiendo. Id por todo el mundo y predicad. No bajes la guardia. Hay muchas almas que están a punto de morir en el incendio del pecado de este mundo. Y tú tienes que advertirles y ser el bombero que está dispuesto a decir, yo puedo llevarte a aquel que te va a salvar, aquel que te va a librar del infierno, a Jesucristo, porque Él pagó por ti. ¡Qué bueno es! Predica el Evangelio, no olvides que Él te ha comisionado a ti para llevar el Evangelio a toda criatura. En el capítulo 10 de Romanos hay un texto precioso que quiero terminar con él para llamarnos la atención a que seamos fieles en predicar la palabra de Dios. Dice así, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero esta verdad, ¿crees que lo sabe tu vecino? ¿Crees que lo sabe tu padre, lo sabe tu madre o lo ha escuchado de tus labios? Dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Sabéis cómo se llama esta iglesia? Iglesia Bautista, las buenas nuevas. Tus pies pueden ser preciosos, pero seguramente si no están dedicados a llevar el Evangelio, tus pies puede ser que den asco. ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Tu padre se irá al infierno? ¿Tu familiar querido irá al infierno y no escuchará de tus labios? Hoy es día de salvación. Mañana será día de juicio. Hoy Jesucristo viene a ti y a mí como Salvador. Mañana vendrá como aquel que, como legislador, va a ejecutar el juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El amor de Dios es más grande que nuestros pecados. Pero tú y yo tenemos que agradecerle tanto que vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Úsame para tu honra y gloria. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella. Y gracias, Señor, por este paréntesis, este hueco de aire fresco que nos hace pensar que en medio de la tribulación tú vas a seguir mostrando amor, vas a seguir mostrando misericordia. Y miles vendrán a ti, pero habrán muchos más, muchos miles que te rechazarán. Y el juicio de Dios caerá sobre ellos. Señor, gracias por tu palabra preciosa y perfecta. Ayúdanos a darte las gracias, pero también a sentir la responsabilidad de honrarte y glorificarte, sirviéndote santamente para que tu nombre sea creído. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando una estrofa del número